Buen día a todos. Buenos días. Buen día, ingeniero. ¿Cómo están, chicos? Buen día, buen día. Buenos días, ingeniero. Hola, hola, ¿cómo están? Buen día. Vamos a empezar. Inge, buenos días. Buen día, buen día. Buen día, chicos. Buen día. Muy bien, nos vamos a dirigir a la pizarra. Compartiremos. Me indican, por favor, si se está viendo lo que estoy compartiendo. Sí, Se puede ver, Inge. Ya, gracias. Bien, esta parte es importante en lo que se refiere a lo que es cinemática, debido a que debemos conocer los gráficos, ¿no? Actualmente en los exámenes se está entrando mucho esta parte de las gráficas, entonces vamos a ver cómo se interpretan estas gráficas principalmente. Gráficas relacionadas al movimiento. Entonces tenemos el movimiento para los dos tipos de movimiento que conocemos. Ya hemos visto un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces dice aquí, todos conocemos el sistema de coordenadas que trabajamos en el plano X-Y, ¿no? En dos dimensiones, ¿no? En base a estos vamos a representar las características del cuerpo en relación con el tiempo. Con ello podemos afirmar cómo fue el movimiento de un cuerpo y más aún, cómo será, ¿ya? Entonces vamos a usar este sistema de referencias cartesianos, en este caso en el plano XY, para poder ver cómo se va a producir el movimiento. Pero no olvidarse que para representar el movimiento de un cuerpo, generalmente se reemplaza el eje de las abscisas por el tiempo y a las ordenadas por la posición, X, velocidad o aceleración. Entonces, vamos a tener estos tres tipos de gráficos. Uno, posición, tiempo. Posición es X versus tiempo. Luego la otra gráfica, velocidad versus tiempo. Y puedo graficar también aceleración versus tiempo. Entonces, normalmente el tiempo siempre está en el eje X, y va a ir variando lo que es, en este caso, la posición, la velocidad y la aceleración. Bien. Por lo tanto, vamos a analizar primero los gráficos del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? El primer movimiento que hemos aprendido es el más simple, movimiento rectilíneo uniforme. En el caso velocidad-tiempo, estamos entrando directamente a esto, velocidad-tiempo, ¿no? Tenemos la velocidad es constante, por lo tanto tenemos aquí una línea. ¿Ya? Una línea porque la velocidad para cualquier tiempo va a ser la misma. Como se puede ver aquí, tenemos un móvil con una velocidad, en este punto sigue la misma velocidad. ¿Qué significa? Que para este tiempo tiene una velocidad. Para el mismo tiempo es la misma velocidad. Tiempos iguales, velocidades iguales. Muy bien. Luego, el área debajo de esta representa la distancia recorrida. E. Entonces, el área representa la distancia recorrida, como se puede ver en la gráfica. Entonces, el primer gráfico, que representa velocidad versus tiempo, puedo representar el desplazamiento, que no es más que el área. La velocidad, como es constante, se la representa con una paralela a este eje. Y el área se representa, en este caso, como un rectángulo, el área del rectángulo, que es igual a la distancia recorrida, ¿no? Entonces, la siguiente característica vamos a analizar un poco esa parte. Aquí, características. La gráfica velocidad versus tiempo es siempre una línea recta, paralela al eje del tiempo, ¿no? Como hemos dicho aquí. Tenemos la velocidad, que es paralela al eje del tiempo. Otra característica, el área debajo equivale al desplazamiento,
que será positivo cuando el movimiento se aleja del punto de partida y negativo si se acerca al punto de partida. Entonces puedo tener dos tipos de desplazamientos, ¿no es cierto? Cuando de este punto de partida se está alejando el móvil, como en el ejemplo, aquí, se está alejando y aquí se está acercando. Entonces voy a tener aquí una velocidad positiva y una velocidad negativa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que representa la gráfica. La característica C, el valor absoluto del área, es numéricamente igual al espacio recorrido por el móvil, ¿no? Entonces el valor absoluto. Entonces aquí como voy a tener una distancia, un valor negativo, voy a tener un área negativa, pero como hablamos del valor absoluto, el valor absoluto que hace cambiar una cantidad negativa por una positiva, ¿no es cierto? Esa es la función de el valor absoluto. Por ejemplo, tengo aquí una cantidad, por ejemplo, 5. Lo pongo en valor absoluto y eso va a ser igual a 5. Pues, ¿qué hace? Cambia. Y es lo que dice aquí, el valor absoluto del área, porque aquí voy a tener un área negativa, porque este es negativo, ¿no? Pero no puedo trabajar con áreas negativas, por lo tanto, el valor absoluto del área es numéricamente igual al espacio recorrido, ¿no? Entonces esto va a ser al espacio recorrido, como ya habíamos comentado, pero lo vamos a ver aquí abajo. Aquí está, ¿no? La distancia recorrida va a ser el área. En este caso no hay ningún problema porque el área, como la velocidad es positiva, se está moviendo en el sentido del eje positivo, entonces no hay problema. El espacio recorrido, el módulo de esto va a ser igual al área. El módulo se aleja del punto de partida, por lo tanto la velocidad es positiva. Pero aquí esa distancia va a ser negativa, por lo tanto el espacio recorrido tiene que ser igual al valor absoluto y eso lo convierte en positivo. ¿Ya? Entonces aquí se acerca el móvil al punto de partida, en cambio aquí el móvil se aleja, como consideramos positivo del 0 a la derecha y negativo de la derecha al 0, ¿no? Bien, esas son las características de nuestro primer diagrama, que era velocidad-tiempo. Ahora vamos a analizar esta posición-tiempo, ¿no? Posición versus tiempo. Y tenemos la gráfica correspondiente aquí. Para tiempos iguales vas a coser distancias iguales, ¿cierto? Tenemos las características que dice aquí. La gráfica X versus tiempo. X versus tiempo es siempre una línea recta que no es paralela a ninguno de los ejes, ¿no? Una línea recta que no es paralela ni al eje X ni al eje T, ¿no? Ahora, la otra característica, el valor de la velocidad es numéricamente igual a la pendiente de la recta. La velocidad no es más que la tangente de esta recta para este tipo de movimiento, ¿no? Entonces, velocidad, si me dan este gráfico, debo hallar la velocidad. Y la velocidad la tengo que dar con la función trigonométrica tangente del ángulo. ¿Ya? Entonces, en algún ejemplo les vamos a dar algo así. Ya saben cómo pueden hallar la velocidad. Muy bien. ¿Por qué no estamos analizando el otro gráfico aquí? Solo hemos analizado dos. Posición y velocidad respecto al tiempo. Esta no hemos analizado. ¿Por qué? Porque el movimiento es uniforme. No existe aceleración. Entonces, por eso, solo para este movimiento tenemos dos gráficos. Primero, bueno, aquí está posición-tiempo. Posición-tiempo. Segundo, velocidad-tiempo. Velocidad-tiempo. Solo existen dos gráficas para este movimiento. Vuelvo a insistir. Para este movimiento, solo existe esta gráfica y esta otra. Esta no existe porque para este movimiento la aceleración es cero. ¿Ya? Muy bien. Pasemos ahora a analizar las gráficas del otro movimiento que sí tiene aceleración, que se llama movimientos rectilíneo uniformemente variable. Y aquí lo tengo.
gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV. Empezamos velocidad versus tiempo, ¿no? Tenemos aquí la velocidad, tiempo. La aceleración ahora es igual a la tangente del ángulo. ¿Ya? En cambio, para el otro movimiento, la velocidad era igual a la tangente, ¿no es cierto? ¿Por qué es aquí la aceleración? Porque la aceleración va a cambiar, ¿no? Va a cambiar según esta recta. Es proporcional, ¿listo? Bien, ahora también como en el caso del otro movimiento, se forman dos áreas aquí. Un área que va a ser el área del triángulo y un área que es un área del rectángulo. Siempre y cuando aquí su velocidad inicial no sea cero. Si la velocidad inicial es cero, entonces voy a tener solamente una pendiente y el área va a ser solo un triángulo, ¿no? Pero aquí su velocidad inicial no es cero. Está más arriba de cero, ¿no? Por eso se generan dos áreas. Y el área total no es más que la suma del área 1 más el área 2, ¿no? Y también se representa como la distancia recorrida al área total. Todo esto porque vas a recorrer una cierta distancia en un cierto tiempo, ¿cierto? Ya. Entonces, el caso particular de esto es cuando la velocidad es cero, entonces esta línea va a empezar aquí. Empezaría aquí. Ahí. Y tuviese solamente un área, ¿no es cierto? Bueno, abajo está, pero de todas maneras. ¿No? Pero aquí está empezando con una velocidad inicial diferente de cero. El audio se escucha muy entrecortado. Bien, vamos a tratar de mejorar. Es cuestión de señal, por favor. Bueno, es cuestión del internet. Va a mejorar, supongo. Esperemos un momentito, por favor. Bien, el caso particular de lo que es el gráfico velocidad-tiempo es cuando la velocidad inicial se hace cero, como les indicaba. Ya no tenemos el área A1, simplemente A, que es la que está con blanco. Y esa representa la distancia recorrida, ¿no? Entonces, el caso particular de esta viene a ser cuando la velocidad inicial cero, por lo tanto, no existe esta distancia, empieza aquí, ¿ya? Muy bien, vamos a analizar ahora las características que tiene estas gráficas. Primero, el gráfico velocidad-tiempo es una línea recta que no es paralela a ninguno de los ejes, ya hemos visto. Se refiere a esto. No es paralelo a esta ni a esta otra. Segunda característica, la pendiente de la recta nos da el valor de la aceleración. La pendiente ya sabemos que no es más que la tangente, ¿no? Aquí está. La pendiente, que es la tangente en realidad del ángulo, nos va a dar igual a la aceleración, ¿no? Aquí está. La pendiente de la recta nos da el valor de la aceleración. Tercera característica, el área bajo el gráfico es numéricamente igual al espacio recorrido por el móvil. Entonces, aquí el área va a ser el espacio recorrido. Aquí el área, que es la suma de estas dos, es igual al espacio recorrido. Son las tres características, ¿no es cierto? Bien, pasemos aquí, ¿no? Tenemos algunas aclaraciones cuando el cuerpo se mueve. Cuando el cuerpo se mueve y cambia de sentido, como en este caso, entonces el gráfico velocidad versus tiempo se ubicará en el primer y en el cuarto cuadrante, ¿no? En este otro caso, cuando el cuerpo en su movimiento no cambia, el sentido de la gráfica
velocidad tiene esta forma, ¿no? Arriba y abajo. Acelerado, desacelerado, como un triángulo. No salió muy bien esta foto. Analizamos ahora el segundo gráfico que se refiere a aceleración versus tiempo. Aquí sabemos que la aceleración es constante, por lo tanto va a tener una línea simplemente paralela a el t. ¿Listo? Entonces no hay mucho que hablar en esta gráfica. La aceleración es constante, por lo tanto se representa por una línea paralela a t. La otra gráfica, posición versus tiempo. ¿Ya? Características. Aquí tenemos. El gráfico posición versus tiempo es una parábola. Aquí está. ¿No? Cóncava hacia arriba, movimiento acelerado. Cuando el movimiento es acelerado tiene esta forma. La gráfica X versus T. Y es cóncava hacia abajo cuando el movimiento es retardado. ¿Ya? Estamos graficando X versus T. Muy bien. Tenemos algunas observaciones para hacer un gráfico. Se recomienda tomar una escala que no necesariamente será la misma para los dos ejes. ¿Ya? Entonces puede tener una escala esta, el T, y otra escala el X. En cualquier movimiento se cumple que el área bajo la curva B versus T es numéricamente igual al espacio recorrido por el móvil. Volvemos a leer esta parte que es importante. En cualquier movimiento, se refiere al movimiento uniforme rectilíneo y también al movimiento rectilíneo uniformemente variado, se cumple que el área de la curva, velocidad versus tiempos, es numéricamente igual al espacio recorrido por el móvil, ¿no? Entonces, a esto se refiere. El área de la recta, en este caso, es igual al espacio recorrido para este movimiento, lo mismo que para este otro. El área recorrida es igual a el área, perdón, de la recta, debajo de la recta, corresponde al área, y eso no es más que la distancia recorrida por el móvil, en los dos casos. El área es distancia recorrida, aquí también el área es la distancia recorrida. Muy bien. Aquí está la que no se veía. Cuando el cuerpo en su movimiento no cambia de sentido, el gráfico velocidad versus tiempos es también, es tan solo en el principio, o se grafica en el primer cuadrante. ¿Ya? Cuando no cambia. Este es el primer cuadrante, entonces voy a tener un movimiento acelerado y al mismo tiempo tengo un movimiento desacelerado. ¿Ya? Entonces, cuando no cambia de sentido, puedo dibujar ahí. Entonces, voy a tener un ángulo, aquí alfa, que representa la aceleración. Este va a ser un movimiento acelerado, ¿no? A1, y tengo una aceleración 2, que va a salir de la tangente del ángulo beta, y es negativo. Entonces, por eso es un movimiento retardado y este es un movimiento acelerado. ¿Ya? Muy bien, eso con relación a los gráficos. En algún momento van a ustedes ver algún... un poco. Esto ya hemos visto. Bien, otro detalle importante de lo que estamos estudiando es este método vectorial para resolver problemas de caída libre. Hemos visto un método escalar, si vale el término, en el que trabajábamos con solamente escalares. En cambio aquí voy a usar vectores. ¿Ya? Velocidad final vectorialmente es igual a la velocidad inicial vectorial más la aceleración vectorial por el tiempo. El desplazamiento también es vectorial. Entonces, h final
vectorial va a ser igual al h inicial vectorial más la velocidad inicial vectorial t más un medio de la aceleración vectorial t al cuadrado. ¿Ya? Esas son las ecuaciones que nos permiten trabajar o resolver problemas, pero de forma vectorial. Bueno, algunos seguro van a manejar esto más que el escalar, ¿no? Entonces, fíjense, aquí dice, la conexión es inestable, hay problemas de conexión, por eso es que está escuchándose entrecortado. Bien, veremos. Ya. Muy bien. Las observaciones que hacemos para este método vectorial son los siguientes. No olvidarse que en este movimiento todos los vectores son colineales, que significa que van a estar sobre una línea de acción. Así, por ejemplo, la aceleración de la gravedad siempre está dirigida hacia abajo. Luego, lleva signo negativo, por lo tanto, ¿no? Cuando está dirigido hacia abajo, de acuerdo al sistema vectorial, la gravedad va a ser negativa hacia abajo, ¿ya? Para el método vectorial, ¿listo? También aquí, con relación a las alturas, H es positiva cuando el cuerpo está sobre la línea de referencia, ¿ya? H es positiva siempre y cuando esté sobre la línea de referencia, esa es la línea de referencia, y esta altura va a ser positiva. Y H es negativa cuando el cuerpo está debajo de la línea de referencia aquí, cuando trabajamos por el método vectorial. ¿Listo? Ahora, esa línea de referencia es arbitraria, ¿no? Entonces lo pueden ustedes poner aquí, más arriba, puede cambiar. Pero en función a esta línea de referencia, podemos considerar el H positivo y el H negativo. En este caso, H sub 0 será positivo. Disculpe, Y ingeniero, H se final, le escucha entrecortado. bien, esperemos un momento para que se estabilice el internet, por favor. Bien, de todas maneras van a tener la grabación, pero es importante también que se escuche correctamente. Para la próxima voy a instalar otro sistema para que puedan escucharme mejor, ¿ya? Si es que continúa este problema del internet. Bien, mientras tanto vamos a estar graficando este problema que la vamos a resolver vectorialmente. Entonces tendríamos aquí un edificio. Muy bien, tenemos un edificio. Disculpe, ingeniero, ¿por qué plataforma sube la grabación? Está en el Classroom, está pues el enlace. O sea, está en el Drive en realidad. Entonces ahí está el enlace y ahí tienen que ver. Muy bien, vamos a... Toda la información está en... toda la información está en el Classroom, ¿no? En el Classroom, entonces ustedes lo único que tienen que hacer es entrar al Classroom, ahí tienen los enlaces, las presentaciones, las pizarras también están ahí. Todo lo que hacemos aquí inmediatamente lo subimos. Tienen la pizarrita y tienen el
el video y también tienen, si usamos una presentación, también está la presentación ahí. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una altura de 80 metros, una velocidad de la piedra, que en este caso es de tenemos una velocidad dice aquí, internet conectación inestables, conexiones inestables. Entonces hay algunos problemas de conexión, por favor. Velocidad igual a ya tenemos 80 de altura, esta velocidad es 40 metros sobre segundo y tenemos una posición cuando ya está de vuelta, porque esto va a subir y baja. Tenemos aquí una y esta distancia es de 32. Tenemos 32 metros. 32 metros. La gravedad se va a considerar hacia abajo. Okay. Muy bien. Entonces aquí lo que tenemos que definir es el nivel de deferencia, ¿no? Eso es importante porque está en función a eso este método algebraico, que es vectorial más bien. El otro método que hemos usado es escalar. Ya. Entonces vamos a poner un sistema de referencias. Digamos, este no es difícil. Voy a pasar ahora un sistema de referencias por aquí. Tenemos un sistema de referencias, aquí está. Y otra vez el código para poder unirse. Eh, ya. A ver, ¿qué vas a joder? Nada, la vuelta. ¿Y acaso no entiendes eso? Entiendo. Porque no nadie los papás, si sabes. No, pues. Que habían dado, pues no sabes. Tu micro, amigo. ¿Qué jodes, negra? Bien, bien, por favor, esos micrófonos. Ese Bajándose. vocabulario. Víctor, apaga tu micro. Comió. No puedes quitar.
Bien, continuemos. Tenemos el nivel de referencia que estamos poniendo. Y vamos también a trabajar por tramos. Ponemos el tramo A y un tramo B. Aquí. Tramo B. Ahí, tenemos tramo A, tramo B. ¿No? Este es el eje X que lo vamos a poner. Ahí está. Muy bien, ahora sí ya tenemos la gráfica y analizamos en el tramo AB. Tramo AB. Bien, en el tramo AB tenemos la información. H sub 0 para este caso va a ser igual a 80 metros. Esta altura de 80 metros. El H final va a ser el que va a alcanzar 32 metros. Tenemos una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo. Luego tenemos una aceleración que en este caso estamos considerando como aceleración negativa de la gravedad igual a 10 metros segundo al cuadrado, ¿no? Por la parte teórica que hemos mencionado en la resolución de ejercicios de caída libre usando vectores. Entonces voy a hacer uso de la fórmula ahora H final es igual a H inicial pero vectorialmente más la velocidad inicial multiplicado por T más un medio de la aceleración pero vectorial por T al cuadrado, ¿no? Esta es la ecuación que estamos manejando. Ahora tenemos la altura H final que corresponde a 32, ¿cierto? 32. Este es final. Entonces anoto 32 va a ser igual a 80 más la velocidad que es 40 multiplicado este por T más un medio, pero aquí la aceleración es negativa, menos 10 por T al cuadrado. Ok. Bien, sigamos, por favor. Tenemos 32 igual a 80 más 40T. Y esto sería menos, ¿no? Porque 10 entre 2 va a ser 5T cuadrado. Y tenemos una ecuación cuadrática que la vamos a ordenar, ¿no? Multiplicamos por menos 1 y tendríamos 5T cuadrado menos 40T. Y hacemos la resta de 80 menos 32. Eso es menos 48. Igual a 0. Tenemos dos soluciones para este caso. No sé cuáles son las soluciones, pero uno tiene que ser positivo y el otro negativo. Entonces, si usamos una calculadora, podemos introducir rápidamente. ¿Cuánto sale, por favor, si alguien tiene a mano? ¿Alguna aplicación?
Vamos a sacar 5. El otro sería menos 40. Y la constante menos 48. Menos 40. Disculpe, Inge, a mí me sale menos 7 más 9.71 y menos 1.71. Punto 61. 71. 9. A ver si alguien lo verifica. 9 positivo, 71 y menos 1,71. Ya. ¿Alguien ha sacado otro resultado? Sí, creo menos 1.6 sale. Ya. Bien, entonces sabemos que este es el tiempo, no consideramos tiempos negativos y nos quedamos con ese tiempo. Entonces, esa es la forma de trabajar vectorialmente usando estas fórmulas. ¿Ya? Entonces, ustedes definen cuál les parece mejor, ¿no? Aquí la gravedad es el detalle. Fíjense, aquí la gravedad es, cuando está hacia abajo, es negativa, ¿no? Entonces, esos detalles hay que considerar. Muy bien, pasemos a ver el siguiente. Dice, un automóvil azanca con aceleración constante de 3.2 metros sobre segundo al cuadrado durante 15 segundos. A continuación, su velocidad se hace constante durante 4.3 minutos, pero al cabo de los cuales frena con aceleración de menos 4.2 metros sobre segundo al cuadrado hasta detenerse. Encuentre, inciso A, el espacio total recorrido. Inciso B, calcule la velocidad media de la trayectoria. Y inciso C, construya la gráfica velocidad t. Bien, entonces vamos a dibujar el automóvil. Bueno, no tanto un automóvil, pero vamos a representar esquemáticamente, ¿no? Entonces tenemos una trayectoria. Ahí. Voy a representar al automóvil con esta esferita de color rojo. Entonces aquí empieza su movimiento, ¿no? Arranca con una aceleración, entonces tiene movimiento o se mueve con velocidad inicial 0, ¿no es cierto? Porque ya. Luego dice en una aceleración, vamos a anotar luego, durante un tiempo, a continuación su velocidad se hace constante, entonces va a acelerar, pongamos hasta aquí. Luego se va a mover con una aceleración constante, dice hasta aquí, pero se mueve con una velocidad constante durante 4.3 minutos, al cabo del cual empieza a frenar, dice, se va a detener y vamos a suponer que aquí se detiene. Bien, primera característica, velocidad inicial del automóvil es 0. Aquí, velocidad final, 0, porque se va a detener, ¿no es cierto? Hasta detenerse. Luego vamos a ver los tiempos. Primero, de aquí a aquí tiene un tiempo de 15 segundos. Lo vamos a poner T1. T1 nomás le pondremos para no complicar mucho el gráfico, lo anotamos. Aquí luego dice que se va a mover 15. A continuación, su velocidad se hace constante durante un tiempo de 4.3 minutos. Entonces, vamos a tener un tiempo T2. Un tiempo T2. No tengo el tercer tiempo, ¿no? Al cabo del cual empieza a frenar, pero tengo una aceleración aquí. Entonces, A2 le pondremos igual a menos 4.2
metros segundo cuadrado. Y tengo una aceleración inicial de, ponemos aquí A1, que es igual a 3,2 metros segundo cuadrado. Luego, ¿qué más? ¿Qué datos más tenemos? No tenemos ningún otro dato más. Entonces vamos a poner nuevamente los tramos, que es este el tramo A, tramo B, C y D. Y anotamos qué tramos tenemos más información. Anoto el tramo, en el tramo AB. ¿Qué datos tenemos en el tramo AB? Tenemos la aceleración A1, que tiene un valor de 3,2 metros segundo al cuadrado. Luego tenemos un tiempo T1, igual en este caso a 15 segundos. También, ¿qué más? No tenemos nada más, ¿no? Anoto el tramo, ahora el tramo BC. El tramo BC. ¿Qué información tenemos en el tramo BC? Solo que se mueve con velocidad constante en un tiempo T2 igual a 4.3 minutos. La única información, ¿no? Obviamente nos dice que se mueve con velocidad constante. Finalmente anoto el tramo CD. El tramo CD. En el tramo CD conozco la velocidad final. Aquí no se conoce nada, solo son los datos. Conozco la velocidad final, que es igual a 0, y la aceleración 2, que tiene un valor de 4.2, pero es negativo. Metros segundo cuadrado. Lo que no conozco para el tramo AB va a ser velocidad inicial. Bueno, eso sí se conoce, 0. Lo que no conozco es velocidad final. X1, que es la distancia que va a recorrer. No se conoce. Entonces voy a mover esto para anotar esas. Lo mismo esto. Voy a dibujar las distancias que van a recorrer en cada tramo. Entonces va a ser X1, X2 y X3. Son 3 tramos. Sumados estos tramos, tengo el X total. De aquí. X1, X2 y tenemos el X3. Bien, no conozco X1 para el tramo 1. Pasemos a analizar el tramo 2 antes de resolver. Y también luego el tramo 3. En el tramo 2, la velocidad aquí no se conoce, entonces velocidad inicial no conocemos. Cambiamos de color. Velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final porque es movimiento rectilíneo uniforme, pero no se conoce ninguno de los dos. ¿No? Luego tampoco X2. ¿No? Y bueno, obviamente no hay aceleración aquí. Conozco el tiempo, velocidades. X2 tampoco se conoce. Muy bien, pasemos a la 3. Aquí no conozco la velocidad inicial. El tiempo 3 tampoco, pero sí se conoce la aceleración aquí. Y es igual al negativo 4.2 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, voy a trabajar con este que tiene 1, 2, 3 datos. Aquí solamente tenemos 1 y 2. Aquí 1, 2 y 3. Entonces puedo empezar con el tramo CD o con el tramo AB. Empecemos por el tramo AB. Decimos
del tramo AB, ¿qué podemos hallar? Puedo hallar la velocidad final, ¿no es cierto? Porque tengo la inicial que es 0, tenemos el tiempo y tenemos la aceleración. Entonces tengo la ecuación que me va a permitir hallar eso, la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial, más menos la aceleración 1. Bueno, pondremos simplemente la fórmula A por T. Esta es la fórmula que me va a permitir calcular la velocidad final en el tramo AB, ¿no? Bien, para el problema tenemos que esto se hace 0, ¿no? Porque parte del depósito tendríamos velocidad final. El signo es positivo porque va a ir aumentando. Tendríamos AT. Le voy a poner A1, T1. Conozco esos dos valores, puedo hallar esta velocidad final. La aceleración es 3.2. 3.2 que va a multiplicar al tiempo, que es 15 segundos. Y tenemos una velocidad final. Por favor, si alguien hace los cálculos para ir avanzando más rápido. $48. Ya, gracias. Confirmo. Ya, 48, ¿no? Entonces tenemos aquí 48 metros segundo. Ponemos así. Bien, ahora con esta velocidad puedo hallar x1 ya directamente usando, no sé, cualquier ecuación que esté con x, obviamente, ¿no? Entonces, una va a ser x, tenemos esta, la tercera creo que la vamos a anotar, velocidad inicial, t, como es acelerado a un medio de la aceleración por t al cuadrado. ¿Ya? Esa es la fórmula. Y la vamos a poner en ese cuadrito. Ahí tenemos la fórmula. Entonces ahora cambio para el ejercicio, va a ser x1, velocidad inicial, t1 más un medio de la aceleración 1 por t1 al cuadrado, ¿no? Esta se hace 0 porque no tenemos esa velocidad y x1 se va a simplificar la expresión y tenemos aceleración 1, t1 al cuadrado. Entonces x1 va a ser igual a un medio de la aceleración. La aceleración es igual a 3.2 y el tiempo es 15 segundos, pero este está elevado al cuadrado. Por lo tanto, ya tengo una distancia x1. Bien, si es que han calculado, a ver. $360, no sé si está correcto, por favor verifican, 360 metros. Entonces, esta ya es una distancia x1 que es la primera que hemos hallado. Luego paso a la segunda, pero fíjense en el caso de el tramo BC, la velocidad final en el tramo AB es esta, la vamos a poner aquí. Comparten con el tramo BC. Esta velocidad final para el tramo AB se convierte en la inicial para el tramo BC. ¿Ya? Entonces voy a considerar ya como información esto. Entonces nos pasamos al tramo BC. Aquí, esto es este movimiento. Entonces la velocidad
al tramo BC va a ser igual a la velocidad final del tramo AB. Y esto no es más que, tenemos aquí la velocidad, ¿dónde está? 48 metros sobre segundo. Y es igual a 48 metros. 48 metros sobre segundo. ¿Verdad? Ahora, como el movimiento es uniforme, es rectilíneo, o es rectilíneo uniforme, bueno, hemos cambiado, normalmente yo manejo así, pero ponemos movimiento rectilíneo uniforme, que significa que la velocidad es constante. Entonces también hemos anotado de que la velocidad inicial BC va a ser igual a la velocidad final BC por este movimiento. Y simplemente va a ser igual a 48 metros sobre segundo. Esto nos va a permitir hallar directamente el X2. El X2 no es más que la velocidad por el tiempo 2. ¿No? Pero si no me equivoco, el tiempo 2 está en minutos. Eso debo llevar a segundos. ¿No? 4.3 minutos. ¿No? Para trabajar en el sistema internacional. El T2, que es 4.3 minutos, lo transformamos a segundos. Lo único que hacemos es para transformar, multiplicarlo, ¿no? Esto. Decimos aquí 1 minuto son 60 segundos. Este minuto con este minuto se simplifica y tenemos un T2 que va a ser igual a 4.3 por 60. Tenemos 258 segundos. Listo. Ahora ya podemos hallar esa distancia x2, va a ser igual a la velocidad que es 48 multiplicado por T2, 258. Entonces esto nos va a dar directamente en metros por 48 y tenemos un valor de 12.384. 12.384 en metros. Segundo resultado, X2. Nos falta hallar el X3, ¿no? Para luego sumarlo. Vamos allá X1, X2, X3. Para X3 solo conozco velocidad final, 0 y aceleración. ¿Con qué ecuación puedo trabajar? Si es que no quiero hallar lo que es si no quiero hallar el tiempo, ¿qué ecuación me permite hallar esa distancia X? A ver que alguien dicte esa ecuación. Conozco esta velocidad aquí. Esta velocidad es la misma que esta. B. Entonces conozco velocidad inicial, conozco la final y conocemos la aceleración. ¿Qué ecuación me va a permitir hallar eso? Sin que quiera o sin que calcule el tiempo. Entonces, esta ecuación nos permite trabajar sin hallar el tiempo, ¿no? Entonces, hay que ir siempre por el camino más rápido. Entonces, para el tramo, estamos ahora en el tramo ABC, ABCDE, ¿no? Tramo CD. Estamos en el tramo CD ahora, tramo CD. Entonces, para el tramo CD,
vamos a usar esta fórmula que dice velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Le voy a poner más menos aquí. 2 veces la aceleración por X. Esa es la fórmula. Si bien aquí no está directamente despejado X, lo vamos a tener que despejar. Primero, ¿qué signo va a tener? Voy a volver a copiar para este tramo. ¿Qué signo vamos a poner? Más o menos. Adelante. ¿Qué signo debe tener de la ecuación? Más o menos. 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 Menos, correcto, porque es desacelerado. Además nos da una aceleración negativa. Se va a ir frenando hasta detenerse. Por lo tanto, trabajamos con menos. También la información que tenemos de esto es de que la velocidad final se va a hacer cero. Se va a detener. Entonces, esto se hace cero. ¿Ya? Y tenemos luego 2 veces, despejando ya el X3, tendríamos 2 veces la aceleración 2 por X3 igual a la velocidad inicial 2. Tenemos X3 va a ser por lo tanto velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración 2. Tenemos el valor de la velocidad que es, si no me equivoco, aquí está, 48. La inicial es 48, pero está elevado al cuadrado de esto. 48 al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Y la aceleración tiene un valor de 4 punto algo, ¿no? Aquí está, 4.2. 4.2. Pero ¿por qué no le estoy poniendo menos 4.2 como dice el dato? Porque ya he puesto aquí ese signo. ¿Ya? Entonces no vuelvan a poner aquí nuevamente menos 4.2. Ya, porque si no, estaríamos al movimiento, le estaríamos cambiando a movimiento acelerado. Y es desacelerado. Entonces, ya no se vuelve a poner menos aquí, porque ya hemos considerado ese signo aquí, que nos dicen que es un movimiento desacelerado o retardado. Entonces, aquí ya estamos poniendo el signo menos, y aquí solo ponemos el valor absoluto, 4.2. ¿Ya? Y tenemos un resultado de X sub 3. ¿Cuánto sale esto, por favor? No sé, es 274. Bien, confirman por favor ese resultado. Sí. Está correcto, ¿no? Ya, muy bien. Entonces aquí no he hallado el tiempo. Otro camino era hallar el tiempo aquí y bueno, usar otras ecuaciones, ¿no? Pero directamente he despejado este. Entonces puedo, como les decía, ir por diferente camino, pero llegar a un mismo resultado. Finalmente el X total resultará de sumar X1 más X2 más X3. ¿No? Tenemos esos valores, vamos a ir anotando. Aquí para el X3 tendríamos 274.3. El X2 tiene un valor de 12.384. 12.384, si no me equivoco. 12.384 y el X1 tiene un valor de 360. Por lo tanto, esto va a ser 360 más 12.384 más 274.3
y tenemos el X total. ¿No? Sería nuestro inciso A. Bien. El resultado de esto sumado 13,000, 18.3 creo. Ya. Entonces, confirmemos ese resultado. Confirmo, Inge. Ya, perfecto. Aquí anotamos el inciso B. Inciso B. Inciso B nos piden calcular la velocidad media. Velocidad media. Y por definición la velocidad media es igual a el X total que hemos hallado sobre el tiempo total. Aquí ya tenemos que calcular el tiempo, ¿no? Tiempo total. A ver, ¿dónde está? Tiempo total. Tenemos el X total, pero el tiempo total no tenemos porque no tengo el tiempo para el tramo CD. Este tramo, ¿no? No tenemos el tiempo. Ya. En este tramo voy a calcular el tiempo 3, luego para sumarlo, ¿no? Usando la ecuación 1 o la ecuación esta, pues inicial, en este caso es menos la aceleración T, ¿no? Es menos porque estoy en el tramo de C a D, ahí va a ir frenando, ¿no? Aquí sabemos que esto es 0, esto se hace 0 y tendríamos aceleración T, esta es aceleración 2 para el ejemplo, y tenemos la velocidad. Entonces aquí T va a ser igual velocidad sobre A2. Y esto va a ser igual a aquí. ¿Dónde estamos? Velocidad. La velocidad es 48. Y sobre la aceleración, que tiene un valor de 4.2. Tenemos 4.2. Y nos sale un tiempo de 48 dividido entre 4.2. Un tiempo de 11.48. No sé si está correcto ese tiempo. 11.4. 48. 11.48 segundos. Listo. Una vez que tenemos el tiempo, aquí vamos a hallar el tiempo total. Tiempo total. El primero es 15 segundos más el segundo que tiene 4.3 minutos, si no me equivoco, aquí está. Tiene un tiempo en segundos de 258. Más 258. Y el tiempo 3. Tiempo 3 es 11.48. Para que se comprenda mejor esto, lo voy a bajar hasta aquí. Decimos va a ser igual al tiempo 1 más el tiempo 2 y más el tiempo 3. Por lo tanto, aquí el tiempo total tenemos como resultado la suma de estos. Ingeniero, sería 284.48. 284.48 segundos. Muy bien. Sí.
Listo, eso traemos aquí ahora. Y tendríamos abajo 284.48 y tendríamos arriba este valor de 13.018.3. Y tenemos la velocidad igual a... ¿Cuánto sale esa velocidad? 45.8, ¿está bien? No, 45.76. Ahí está, 76 metros segundo. Muy bien, ese es el resultado del inciso B. El inciso C, voy a hacer aquí, se refiere a la gráfica, ¿no? Dice representar gráficamente este movimiento. Entonces, como ya sabemos, trabajamos en el plano. No necesariamente los dos ejes tienen que tener la misma escala. Entonces, fíjense, estoy haciendo más largo esto. Aquí nos piden representar velocidad versus tiempo. Tiempo, ¿verdad? El móvil parte del reposo, entonces empieza aquí, 0, y adquiere una cierta velocidad. ¿No? Se acelera y supongamos que está aquí. Ahí. Entonces esa velocidad la anotamos aquí, tiene un valor de 48. ¿Ya? Ponemos metros segundo. Y además tiene un tiempo también aquí. ¿No? El tiempo es del primero, si no me equivoco, era 15. 15, le ponemos segundos. Listo. Luego, a partir de este punto, se mueve con velocidad constante. La velocidad constante sabemos que se presenta una línea paralela a t. Y lo hace esto en un tiempo. Ese tiempo aquí lo vamos a anotar enseguida. El tiempo 2, que viene a ser el que está aquí. Aquí el tiempo 2 es de 258 segundos. Estamos anotando. $258, ¿no? En segundos, 258 segundos. Y luego desacelera hasta detenerse. Entonces aquí tenemos en qué tiempo, pero esto lo va a hacer en 248. Ahí. Lo ponemos aquí 200, tiempo con la... Estamos anotando más. 15 más 258 va a ser aquí este valor. No está anotando de tramo en tramo, sino hasta este tiempo. Voy a sumar 15 más 258 y eso me da un valor de 273. Y todo va a transcurrir en un tiempo total de 284.4. Listo, en segundos. Ya. Bien, aquí fíjense, si analizamos mejor esta gráfica, tendríamos aquí que la velocidad va a ir aumentando. Va aumentando de 0, va creciendo, ¿no es cierto? Va aumentando y aquí llega
a una velocidad que tiene ese valor de 48. Luego esto se mantiene constante. Entonces, no cambia su velocidad, sigue siendo la misma. Velocidad constante. Enseguida. Ahí, ¿no? Entonces esta velocidad es constante, no aumenta ni disminuye. Y pasado este tiempo empieza a bajar su velocidad. Se hace más pequeño, mucho más, a tal punto que se hace cero esa velocidad. Así, ¿no? Hemos puesto nosotros tramos, entonces aquí empezaría el tramo A, aquí sería el tramo B, el tramo C y el tramo D. También podemos anotar aquí que este es un movimiento uniforme, rectilíneo, variado de tipo acelerado. ¿Por qué es acelerado? Porque está aumentando su velocidad de 0 hasta lograr una velocidad. Del tramo de B a C es un movimiento rectilíneo uniforme. Y del tramo CD es un movimiento rectilíneo uniforme variado, pero del tipo desacelerado. O retardado, como quieran entender. Bien, entonces ya tenemos graficado, hemos resuelto el ejercicio. Entonces, en algún problema les pueden pedir gráficos o partir de los gráficos para sacar algún dato. Entonces, con lo que hemos visto ahora, ustedes ya pueden tener información de los gráficos o en algún caso también pueden graficar el movimiento. En este caso es un movimiento combinado. Está combinado movimiento uniforme acelerado con un movimiento uniforme y un movimiento uniforme variado pero desacelerado, ¿no? Un movimiento, los dos movimientos en realidad que conocemos. Esas dos formas, el movimiento variado y el movimiento uniforme. Muy bien. Sigamos. Muy bien, tenemos creo mucho tiempo. A ver. Tengo que poner aquí otro. Ya. Tenemos ese ejemplo, un globo. A lo estático se mueve con una aceleración, como se muestra, ¿no? De 2 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando se encuentra a una altura h del piso, si quiere, y con una velocidad de 9 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces está acelerando desde esta posición con una aceleración constante y además tiene una velocidad de 19 metros sobre segundo el globo. ¿Ya? Se suelta una bomba, dice aquí está la esferita, es una bomba. Si el piloto o el que está conduciendo el globo escucha el impacto de la bomba con el piso al cabo de 9 segundos. Entonces va a subir, ya sabemos que la velocidad de la bomba toma la misma velocidad que del globo. Entonces sube un poco y baja. Entonces va a tardar en subir un tiempo y en bajar, y esos son los 9 segundos. Determinar la velocidad de impacto de la bomba. Entonces aquí, ¿con qué velocidad va a llegar aquí la bomba? ¿No? También debemos considerar la velocidad del sonido en el aire. Entonces tenemos aquí, como va a escuchar, porque esto va a seguir subiendo, entonces va a escuchar aquí recién el piloto o el conductor después de 9 segundos. ¿No? Entonces aquí la velocidad del sonido nos están pidiendo que consideremos los 340 metros sobre segundo. Bien, entonces vamos a resolver
del gráfico vemos que Y no es más que H mayúscula más H minúscula. Entonces anotamos primero esto. Hacemos Y, lo ponemos aquí en el gráfico. Y es igual a H mayúscula más H minúscula. Ya. Ahora, si este es nuestro nivel de referencias, ¿ya? Tendríamos para la bomba, entonces anotamos para la bomba. Para la bomba tendríamos la siguiente expresión. Entonces va a ser una distancia negativa, ¿no es cierto? Vectorialmente. H va a ser igual a la velocidad del globo, que es la misma que tiene, por el tiempo T1, menos por la gravedad, que es negativa, de acuerdo a lo que hemos visto en el anterior ejercicio, ¿no es cierto? Menos 1/2 de la gravedad por T1 al cuadrado. ¿No? De la ecuación que hemos usado la anterior, no tenemos el H final, solo el H inicial para la bomba. También analizaremos lo del sonido. Del sonido que podemos obtener un tiempo, ¿no es cierto? Sonido, porque tenemos la velocidad. El sonido se va a mover esa altura Y. Entonces, Y va a ser igual a la velocidad del sonido por el tiempo del sonido. Pondremos números a las ecuaciones, que es esta ecuación 1. Ecuación 1. Esta que es la ecuación 2. Esta que es la ecuación 3. Ya. Ahora voy a sumar el tiempo total, que va a ser el tiempo 1. ¿No? Tiempo 1, que le va a demorar llegar a la bomba, subir un poco y bajar. Y el tiempo 2 va a ser el tiempo en el que va a escuchar, el tiempo del sonido, ¿no? Muy bien, entonces anotamos eso. Tiempo total va a ser igual al tiempo 1 más el tiempo 2. Como tenemos la información del tiempo total, que es 9 segundos, entonces puedo despejar uno de los tiempos. En este caso despejaremos el T2, que va a ser el tiempo del sonido. El T2 le ponemos tiempo del sonido. Entonces aquí ponemos T2, que sea igual al tiempo del sonido. Entonces voy a despejar el tiempo del sonido para traer aquí y reemplazar, ¿no? Entonces tendríamos T2 despejando, va a ser tiempo total menos T1. Menos T1. Y tenemos una otra ecuación. Ya, ahora queremos reemplazar en la ecuación 1. Vamos a reemplazar, a ver, esto puedes reemplazar aquí. Este Y, trayendo esto aquí, lo podemos reemplazar también. Ya, entonces eso haremos. Decimos la ecuación 2. La ecuación 3, que era, y 4, la ecuación 4 en 1. La ecuación. Entonces la vamos a traer aquí a la ecuación 1. Esta es la ecuación.
todo va a estar seguro en función de un tiempo. A ver, movamos. H, y hasta lo vamos a reemplazar este valor, ¿no? Pero tenemos Y. Y va a ser igual a la velocidad del sonido por T del sonido, pero T del sonido es T esto. Entonces voy a hacer ese cambio. Entonces tenemos velocidad del sonido por T del sonido, pero este T del sonido es igual a esto. Y entonces todo esto multiplicado, pondremos así. T total menos T1. Ya. Muy bien. Luego tenemos la H. H mayúscula. H mayúscula es todo este valor. Entonces vamos a poner ahí. Menos velocidad del globo por T1. Estamos copiando nada más esto, ¿no? Como estoy multiplicando por menos 1, se va a volver más esto. Más 1 medio G T1 al cuadrado. Y nos falta H minúscula. H minúscula no hemos calculado. Aquí calcularemos el H minúscula. Es este H, ¿no? Entonces el H minúscula lo vamos a hallar aquí. H minúscula, usando nuevamente la expresión velocidad del globo por el tiempo total más 1 medio de la aceleración por tiempo total al cuadrado. Entonces el H, creo que conocemos la velocidad que es 19 del globo. El tiempo total es 9 más 1 medio. La gravedad, ¿cuánto es? La aceleración es, no tenemos la aceleración, es de 2. Ah, ya. La aceleración es 2, tenemos la aceleración, entonces esto es por 2. Y el tiempo total que es 9 elevado al cuadrado. Sería 81 más 9, más 19 por 9, porque se va a simplificar, ¿no? Entonces tendríamos el H igual a 19 por 9 más 81. Y tendríamos el H minúscula. Y 19 por 9 más 81 nos sale 252. 252 metros. Entonces aquí en la ecuación le vamos a sumar esos 252 metros. Entonces tendríamos esa relación. Con seguridad nos va a salir una ecuación cuadrática, ¿no? O sea, una ecuación de segundo grado. Sería 1 medio. El que tiene más grado sería 1 medio G T1 al cuadrado. Este no pasa. O se queda ahí y el otro va más aquí donde estamos esto T1 T1. Ya, a ver, seguimos por este lado, más sería 252 menos velocidad
del sonido por la velocidad, tiempo total. Entonces estoy desarrollando eso y lo estoy pasando directamente. Tiempo total. Sería la constante, entonces. Estoy armando la ecuación, ¿no? Tenemos aquí T1 al cuadrado por T y por la constante que vendría a ser todo esto. ¿No? Entonces, vamos a considerar G 10, no nos dice, ¿no? 10. Bien. Entonces, para hacer el cálculo más fácil, T1 al cuadrado. Estas dos velocidades serían 321. Y esta constante nos saldría, estando lo que es la velocidad del sonido 340, multiplicado por el tiempo, 340 por 9, negativo más 252, nos sale menos, porque tiene más grande esto. Menos 2008. Bien, entonces ha reducido a un sistema o una ecuación de segundo orden. Y a ver, ¿qué resultados nos sale esto? 5,321 menos 2,800,8. Entonces tengo 7.8 segundos. Y el otro resultado es negativo, menos 72 segundos. Entonces trabajamos con este, ¿no? Bien, ahora nuevamente vamos a analizar para la bomba. Hacemos para la bomba. Y usamos la otra ecuación vectorial. La bomba tendríamos, como es negativo, final de la bomba va a ser igual a la inicial de la bomba menos G por T1. Entonces tenemos aquí los valores. La velocidad de la inicial de la bomba va a ser la misma que del globo. Eso significa que va a ser de 19 menos la gravedad 10 estamos considerando y por T 7.8. ¿No? Tendríamos un valor de ¿cuánto? 10 por 7.8. 59. Como esto es negativo así. Multiplicando por menos 1 tenemos 59 metros segundo. Con esta velocidad va a impactar la bomba sobre el piso. Muy bien, ya estamos sobre la hora. Creo que nos hemos pasado incluso. Ya. Está convocando ya a su auxiliar para su clase. Y entonces terminamos nuestra clase de día. Hasta la siguiente semana. Que tenga buen día. Hasta luego, jóvenes. Se cuidan, Hasta por luego. favor. Chao, chicos. Chao, chao. Gracias, Inge. Hasta luego. Luego, Chao, Inge. chicos. Hasta luego. No se olviden su práctica.
Hasta luego, profesor, que se cuide. Hasta luego, mi jefe. Chao, 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 chicas.